He venido a admirar algunas de las mejores obras de arte de Piero, que son también obras maestras de matemáticas. Los artistas y arquitectos de comienzos del Renacimiento recuperaron el uso de la perspectiva, una técnica que se había perdido durante 1000 años. Y usarla de forma correcta resultó más difícil de lo que esperaban. Piero fue el primero de los pintores importantes en comprender por completo la perspectiva, y lo consiguió porque era matemático, además de artista. He venido a ver su obra maestra, La flagelación de Cristo, pero ha surgido un problema. Hemos visto la flagelación de Cristo y es un cuadro asombroso, pero desgraciadamente por varios motivos italianos no se nos ha permitido filmarlo. Pero después de todo, este es un programa de matemáticas, no de arte, así que he usado las matemáticas para dar vida a este cuadro. No podemos ir al cuadro, pero podemos hacer que el cuadro venga a nosotros. El problema de la perspectiva es cómo representar el mundo tridimensional sobre un lienzo de 2 dimensiones. Para conseguir la sensación de profundidad, la sensación de una tercera dimensión, Piero utilizó las matemáticas. ¿De qué tamaño debía pintar a Cristo? Este grupo de hombres están alejados de estos hombres del primer plano. Si se hace mal, la ilusión de la perspectiva desaparece. No es en absoluto obvio cómo se puede representar de forma precisa un mundo tridimensional en una superficie de 2 dimensiones. Observen que las líneas paralelas del mundo tridimensional no son paralelas en el lienzo, sino que se unen en el punto de fuga. Y este es el aspecto que de verdad tienen las baldosas en el cuadro. Lo que está surgiendo es un nuevo lenguaje matemático que nos permite que una cosa se corresponda con otra. El poder de la perspectiva liberó una forma nueva de ver el mundo, una perspectiva que daría lugar a una revolución matemática. El trabajo de Piero fue el comienzo de una forma nueva de entender la geometría, pero harían falta 200 años antes de que los matemáticos siguieran donde él lo dejó. Las fronteras del espacio. Nuestro viaje nos lleva hacia el norte. En el siglo XVII, Europa había tomado el relevo a Oriente Medio como gran centro mundial de las matemáticas. Se habían hecho grandes avances en la geometría de los objetos fijos en tiempo y espacio. En Francia, Alemania, Holanda y Gran Bretaña, el reto era entonces comprender la matemática de los objetos en movimiento. Y la búsqueda de esas matemáticas comenzó aquí, en este pueblo del centro de Francia. Solo a los franceses se les ocurriría bautizar un pueblo con el nombre de un matemático. Imaginen en Inglaterra una ciudad llamada Newton. Es inimaginable. Pero en Francia de verdad valoran a sus matemáticos. Este es el pueblo de Descartes en el Valle del Loira. Hace 200 años lo rebautizaron con el nombre del famoso filósofo y matemático. Descartes nació aquí en 1556. Fue un niño enfermizo y perdió a su madre siendo muy pequeño. Por eso le permitían quedarse en la cama hasta las 11 de la mañana, una práctica que mantuvo a lo largo de su vida. Para practicar las matemáticas a veces se necesita eliminar todas las distracciones y sumergirse en un mundo de formas y pautas. Descartes pensaba que la cama era el mejor sitio para alcanzar ese estado de meditación, y creo que sabía de lo que hablaba. La casa en la que Descartes realizaba sus meditaciones acostado es en la actualidad un museo dedicado a todo lo cartesiano. Sígame. Las piezas que se exhiben, ordenadas por la conservadora Sylvie Garnier, muestran cómo encajan sus ideas científicas, filosóficas y matemáticas. Se muestran también aspectos menos conocidos de la vida y obra de Descartes. Decidió ser soldado. Luchó sin problemas, tanto en el ejército protestante como en el católico, porque no era un patriota. Sylvie lo ha dicho de forma elegante, pero Descartes fue un mercenario. Luchó para los protestantes alemanes, para los católicos franceses y para cualquiera que le pagara. A primera hora de una mañana de otoño de 1628 estaba acampado con el ejército bávaro en la fría orilla de un río.
Con frecuencia la inspiración llega en los lugares más insospechados. Según se cuenta, cierta noche Descartes no podía dormir, quizá porque se había levantado muy tarde, o quizá porque había bebido demasiado celebrando la víspera de San Martín. Fuera como fuera, los problemas daban vueltas en su mente. Estaba pensando en su tema filosófico favorito, pero lo encontraba muy frustrante. ¿Cómo se puede llegar a saberlo todo? De pronto se quedó dormido y en su sueño comprendió que la clave era construir la filosofía sobre la base de hechos matemáticos irrefutables. Se dio cuenta de que los números podían eliminar las telarañas de la incertidumbre. Quería publicar sus ideas radicales, pero le preocupaba cómo serían recibidas en la católica Francia. Así que recogió sus cosas y se fue. Descartes estableció su hogar aquí, en Holanda, y se convirtió en uno de los líderes de la nueva revolución científica que negaba la idea dominante de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Una opinión que había causado graves problemas con el Vaticano a científicos como Galileo. Descartes sabía que estaba a salvo entre los protestantes holandeses, sobre todo en la vieja ciudad universitaria de Leiden, donde se daba gran valor a las matemáticas y a la ciencia. Nosotros también hemos ido a Leiden. Hola, siento llegar tarde. He tenido un pinchazo. Me ha costado repararlo. Henk Bosch es uno de los mayores eruditos europeos en Descartes. No le sorprende que el erudito francés acabara en Leiden. Vino a hablar con la gente, y algunas personas estaban abiertas a sus ideas, no solo sobre matemáticas, sino también y sobre todo sobre mecánica. Fundió el álgebra y la geometría para poder trabajar con fórmulas y figuras. Una especie de diccionario entre las dos, sí, que proporciona... Sí. Este diccionario, que se publicó finalmente en Holanda en 1637, incluye muchas ideas filosóficas controvertidas, pero los pensamientos más radicales estaban en el apéndice, una propuesta de unión entre el álgebra y la geometría. En un espacio de dos dimensiones, cualquier punto puede ser descrito por dos números. Uno indica la posición horizontal y el otro indica la posición vertical. Cuando el punto se mueve alrededor del círculo, las coordenadas cambian, pero podemos escribir una ecuación que identifica los cambios de valor de esos números en cualquier punto de la figura. De pronto, la geometría se había convertido en álgebra. Usando esa transformación de la geometría en números se puede decir, por ejemplo, si la curva de este puente forma o no parte de un círculo. No hace falta usar la vista, porque las ecuaciones de la curva revelan sus secretos. Pero no se detuvo ahí. Descartes abrió las posibilidades de la geometría a dimensiones más elevadas, mundos que nuestros ojos no verán nunca, pero que son esenciales en la tecnología moderna y en la física. No hay duda de que Descartes fue uno de los gigantes de las matemáticas. Desgraciadamente, sin embargo, no fue un hombre agradable. No era una persona fácil de tratar, y estaba muy preocupado por su imagen. Estaba absolutamente convencido de que tenía razón incluso cuando se equivocaba. Y su primera reacción era siempre que el otro era estúpido y no lo había entendido. Descartes puede que no fuera una persona afable, pero no hay duda de que su comprensión de la conexión entre el álgebra y la geometría transformó para siempre las matemáticas. Para que su revolución matemática funcionara necesitaba otro ingrediente vital. Para encontrarlo, debo decir adiós a Henk y a Leiden y acudir a la iglesia. No soy creyente, pero no hay duda de que muchos matemáticos de la época de Descartes tenían fuertes convicciones religiosas. Tal vez sea una coincidencia, pero quizá porque las matemáticas y la religión construyen sus ideas sobre axiomas innegables. 1 más 1 igual a 2. Dios existe. He elegido en qué axiomas poner mi fe. En el siglo XVII había un monje parisino que había ido a la misma escuela que Descartes. Amaba las matemáticas tanto como amaba a Dios. De hecho, veía a las matemáticas como una ciencia para probar la existencia de Dios. Marin Mersenne fue un matemático de primer orden. Uno de sus descubrimientos sobre los números primos se ha llamado así en honor a él,
pero también es famoso por su correspondencia. Desde su monasterio de París, Mersenne actuaba como una especie de servidor de Internet del siglo XVII, recibiendo ideas y distribuyéndolas. En la actualidad no es tan diferente. Nos sentamos como los monjes matemáticos pensando sobre nuestras ideas y enviamos luego un mensaje a un colega esperando que haya respuesta. En la Europa del siglo XVII había un espíritu de comunicación matemática que no se había visto desde los griegos. Mersenne animó a la gente a leer el nuevo trabajo de Descartes sobre geometría. Hizo también algo igual de importante. Dio publicidad a los nuevos descubrimientos sobre las propiedades de los números realizados por un entusiasta desconocido que acabaría rivalizando con Descartes por el título de mejor matemático de su época, Pierre Fermat. Aquí, en Beaumont-de-Lomagne, cerca de Toulouse, residentes y visitantes han acudido a celebrar la vida y obra del hijo más famoso de la localidad. Pero no estoy seguro de qué hacen aquí esos gladiadores. Y la aparición de este camello es también una sorpresa. Fermat hubiera aceptado de buen grado la idea de usar la diversión y los juegos para avanzar en el interés por las matemáticas. Al contrario que el aristocrático Descartes, Fermat no habría considerado inútil o vulgar crear un festival de matemáticas. Matemáticas en acción. Es precioso. Muy bonito, sí. La mayor contribución de Fermat a las matemáticas fue prácticamente inventar la teoría moderna de los números. Ideó gran cantidad de conjeturas y teoremas sobre números, incluyendo su famoso último teorema, cuya demostración tuvo en jaque a los matemáticos durante más de 350 años. Pero ahora me sirve de poca ayuda. Desmontarlo es la parte fácil, montarlo es lo difícil. ¿Cuántas piezas tengo? Tengo 6 piezas. Tengo que buscar algún tipo de simetría. Me temo que tendrá que decirme cómo resolverlo, y eso no me gusta. Odio que me digan cómo resolver un problema. No voy a mirar. Se ríe de mí porque no puedo hacerlo. Es injusto. Vamos allá. ¿Puedo montarlo? Ya está. Ya lo tengo. Este es el placer de las matemáticas. Cuando todo encaja y descubres de pronto la respuesta correcta. Sorprendentemente, Fermat solo se dedicaba a las matemáticas en su tiempo libre. Era magistrado y batallar con los problemas matemáticos era su entretenimiento y su pasión. Lo maravilloso de las matemáticas es que se pueden practicar en cualquier lugar. No necesitas tener un laboratorio ni una biblioteca. Fermat hacía gran parte de su trabajo sentado frente a la mesa de la cocina, rezando en la iglesia local o aquí en el tejado. Puede que pareciera un simple aficionado, pero se tomaba muy en serio las matemáticas. Fermat consiguió descubrir pautas en los números que han desafiado a los matemáticos durante siglos. Uno de mis teoremas favoritos de Fermat está relacionado con los números primos. Si tienes un número primo que al dividirlo entre 4 queda 1 como cociente, Fermat mostró que se puede conseguir siempre ese número mediante la suma de 2 números al cuadrado. Por ejemplo, tengo aquí 13 dientes de ajo, un número primo, que deja 1 de cociente cuando lo divido entre 4. Fermat demostró que se puede conseguir ese número sumando 2 números al cuadrado. 13 se puede conseguir sumando 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, 9 más 4. Lo asombroso es que Fermat demostró que sin importar lo grande que sea el número primo, si al dividirlo entre 4 el cociente es 1, siempre se puede conseguir dicho número sumando 2 números al cuadrado. Oh, Dios mío. Lo que me gusta de estos días es la alegría de las matemáticas. Fermat disfrutaba jugando con los números, le encantaba buscar pautas en los números y quería además demostrar que dichas pautas se cumplían siempre. Pero las matemáticas de Fermat, además de ser la base para la diversión y los juegos de años posteriores, han tenido también aplicaciones muy serias. Uno de sus teoremas, el pequeño teorema, es la base de los códigos para proteger nuestras tarjetas de crédito en Internet. La tecnología en la que confiamos actualmente proviene de los garabatos de los matemáticos del siglo XVII. Pero la utilidad de las matemáticas de Fermat no es nada comparada con la de nuestro siguiente gran matemático, y no era de Francia, sino de su gran rival.
En el siglo XVII, Gran Bretaña